Gloria a Dios. Cristo viene. Él está aquí. Amén. Bien. Una cosa más. Para hacer un énfasis en las palabras de nuestro hermano Javier. ¿Sí escuchan? ¿Sí escuchan por acá? ¿Sí entienden? ¿No? Sí, por acá. ¿Sí entienden por acá? Sí. Bueno. Para hacer énfasis en algo que me llamó mucho la atención, yo les he dicho a ustedes, siempre hay que aprender, siempre se aprende algo. Y no sé si le había compartido a usted algo que escuché de un ministro, y es verídico. Él dice, por ejemplo, no por ejemplo, él dice que la escuela dominical no está en la Biblia, ¿no? Culto de jóvenes no está en la Biblia. Entonces yo me quedé sorprendido, porque pues desde que el Señor me encontró, siempre en la iglesia en la que yo estuve había escuela dominical, había culto de jóvenes, culto de damas, culto de señoritas, culto de adolescentes, culto de adultos, de zarazos, de ancianos, de lo que quiera, ¿no? Entonces yo pensé que las cosas siempre, que eran así, pero resulta que no es así y efectivamente uno no encuentra eso en la Biblia. ¿Está malo hacerlos? No, no está malo hacerlos, sino que hay que darle el enfoque correcto, ¿cierto? Hay que darle el enfoque correcto. Entonces, culto de jóvenes, no necesariamente. Lo que sí puede ser es un discipulado para jóvenes. ¿Sí me entiende? Porque eso sí está en la Biblia, en el sentido de que a eso hemos ido ir y hacer discípulos. ¿Que haya discipulado de damas? Sí. Discipulado de caballeros sí se puede hacer, conforme la necesidad que tenga la congregación. ¿Por qué lo hago? Para que no se piense de pronto, que escuela dominical es el desengüece de los papás para que no nos molesten los niños en el culto. Porque si fuera así, estamos mal. Porque estamos diciendo que nosotros sí queremos ir y ellos así se vayan al infierno. ¿No? Qué interesante es poder considerar la labor que hacen los maestros allá como un discipulado para nuestros pequeños. Y si usted los considera eso como un discipulado para los niños, usted se va a preocupar por todo lo que a ellos les enseñan ahí y se va a preocupar porque de hecho pues a los niños hay que manejarlos de otra manera, pero hay que discipularlos. Yo le he dicho a usted muchas veces, a veces se piensa que porque son niños pueden venir y ponerse el culto de Ruana y no está bien, ¿cierto? No está bien. Tampoco está bien que llegue el niño y esté en la silla, esté pintando, esté comiendo papas, patacones, chitos, esté acostado en las sillas. No está bien, porque desde ya les estamos nosotros mostrando una actitud que no es la correcta. O sea, si nosotros les enseñamos, así como cuando usted lo lleva a visitar a don Perico de los Palotes y le dice, te portas bien, y cuando ve que el niño empieza a pisar los muebles, ya verás ahora. Pero aquí no le importa que se pongan la iglesia de Ruana. Entonces estamos mal. Ahora, bebé, andate, Madina, andate para allá, para la escuela dominical, andate ya, déjame en paz. No está bien. ¿Sí está entendiendo, no es cierto eso? Porque entonces estamos nosotros rehuyendo una responsabilidad que nos toca.
Porque los niños cuando vienen a la escuela dominical vienen a mostrar lo que en la casa han aprendido. Por eso cuando se escucha un niño diciendo malas palabras allá, usted no diga, aprendieron en la escuela dominical. No, se lo aprendieron en su casa. ¿Sí? Eso lo aprendieron en su casa. Ahora, nos preocupamos ya cuando se termina el culto y cuando los niños empiezan a correr por ahí, ya, ahí sí, ya, no corra. Pero sin embargo no nos hemos preocupado que en pleno culto hacen lo que quieren. Entonces ahí, como dice la palabra, se cuela el mosquito, pero nos tragamos el camello. Por eso es conveniente y es muy claro lo que dijo el hermano Javier. Tiene que haber una preocupación de parte de los padres. Y la preocupación de parte de los padres es que los niños vengan a mostrar aquí la educación espiritual que están recibiendo en sus casas. ¿Cierto? Porque si el niño es un patán aquí, en tu casa es igual. A mí no me incomoda cuando los niños al final corren, es la naturaleza de ellos, ¿cierto? Pero al final, que aquí se caen, aquí se golpean, pero pues al final, hermano, son los golpes de la vida. Pero no en medio de un culto, ¿cierto? Por eso yo me he preocupado, que los niños participen en el culto. No los deje allá sentados, que vengan aquí a danzar, a escuchar, a cantar, que ellos entiendan que esta es la vida que nosotros tenemos aquí. ¿Sí me entiende, no? Que ellos entiendan eso. Trate de llegar a la hora de la alabanza para que para ellos no sea algo raro venir a una alabanza. Pero usted llega tarde a la alabanza y quiere que el niño inmediatamente se meta en el espíritu, es complicado con ellos, es complicado para nosotros, más aún para los niños. Amén. Entonces yo quería dejarles eso, porque era importante que usted lo sepa. Bien. Decidí hoy hacer un paréntesis para el estudio sobre los tribunales del cielo, aunque es algo relacionado igual con la oración, sino que es tan especial, hermano, que la palabra no se equivoca, ¿no? Quizás lo que sucedía antes cuando escuchábamos sobre la oración, usted se acuerda que dice, lo que atéis en la tierra, entonces decía, la tierra gobierna el cielo, decía, ¿no? Y sacábamos pecho. Imagínate nosotros semejantes bellezas, dice que gobernando el cielo, ¿no? Las cosas no son así. Pero lo que sí nos enseñó el Señor es que nosotros debemos darle todo, entre comillas, y entendiendo la autoridad legal a Dios para que Dios pueda obrar en la tierra. ¿Cierto? Pero darle la autoridad legal. Esa es una labor de mucha más responsabilidad que cualquier otra. Porque, ay, Señor, mira cómo está esta tierra, Señor, mira cómo está esta tierra. ¿Por qué no vienes, Señor? ¿Y por qué no oraste tú por todo lo que está sucediendo aquí en la tierra? ¿Por qué no pusiste tu vida en la brecha para todo esto? No, es que la maldad, no te dije yo que cuando abunda la maldad sobreabunda la gracia. Sí, pero es que yo no soy tan acuerpado, Señor. ¿Y acaso te dije que la batalla era tuya? Era mía, pero tenías tú que darme los instrumentos legales para poder hacer esto. ¿Sí se da cuenta de eso? ¿No? Porque el diablo es usurpador. Mira los problemas que hay ahorita en Palestina. ¿De quién es esa tierra? ¿De los palestinos o de los judíos? ¿De quién es? Vamos a lo que dice la ley. La ley humana ya se da cuenta cómo es, ¿no? Que hasta bandera pusieron ahí en el Congreso. Pero ¿qué dice la ley de Dios? Como ahora ya nosotros tenemos perspectiva. ¿Y qué es la perspectiva? Ver las cosas desde el punto de vista de Dios. Y el punto de vista de Dios, esa tierra la dio Dios a su pueblo. Y se la dio a perpetuidad. ¿Qué significa perpetuidad?
¿Oh? ¿Oh? Para siempre, no, mientras estén en la tierra. Porque no es para la eternidad, sino a perpetuidad. ¿Cierto? Mientras estén en la tierra. ¿Por qué? Porque después no hay necesidad, porque todo va a ser nuestro. Y por la eternidad. Entonces, hay necesidad de que la iglesia asuma su papel, y yo quiero que este sea el propósito, la visión de esta congregación. Yo le digo realmente, hermano, no quiero que seamos una iglesia más del montón. No quiero eso. Yo quiero que seamos una iglesia de Jesucristo. Ir y hacer mis discípulos, dijo, por todo el mundo. Y eso es mucho más que compartirle casualmente a alguien en la calle. Eso necesita tener pasión por las almas, amar las almas, amar las almas. Y eso solo se puede lograr teniendo un contacto real con Dios. Si no, siempre vamos a vivir nosotros peleándonos entre nosotros. En esto se conocerá que ustedes son mis discípulos. ¿En qué? En que os améis los unos a los otros. No que os golpeéis los unos a los otros, que se saquen los ojos los unos a los otros. No, en que os améis los unos a los otros. En esto conocerán que sois mis discípulos, dijo. Como quien dice, en esto se conocerá que ustedes han aprendido del Maestro. Pero hay un problema serio para la mayoría de los cristianos, que es la oración. Y yo creo que muchos nos hemos sentido a veces demasiado pequeños para Dios, como si nuestras preocupaciones no merecieran la atención de Dios. Como quien dice, Dios está ocupado en cosas más importantes que atender lo mío. Como si Él tuviera cosas más importantes que hacer que atender esa relación complicada, por ejemplo, que a veces llevamos, esos arrepentimientos, esa situación financiera difícil, esos problemas, a veces con el licor, con las drogas. No, pues el Señor tiene cosas más importantes que atender. Y si te sientes tentado a creer esas mentiras, me llamó la atención, y yo se lo compartí a ustedes hace 15 días, una historia que se la pasa por alto en el segundo libro de Reyes, del capítulo 6. Se la pasa por alto, porque es una historia de personas pequeñas, así como nosotros, ¿no? Una historia de problemas pequeños, una historia de un pequeño milagro que de hecho puede transformar nuestra comprensión de Dios. Y llama la atención que la historia que viene, mire, está esta historia, ¿no? Que ahora se va a dar cuenta que ocupa, creo que 7 versículos, pero está después de una historia que habla de un gran hombre, digamos un hombre de alto vuelo, una persona muy importante, Naamán, el comandante del ejército sirio. ¿Se acuerda de Naamán, no? Y luego, después de la historia de Naamán, viene ese pedacito que habla de la historia que vamos a tratar hoy. Pero luego viene la historia de una persona aún más importante que Naamán, porque era la historia del jefe de Naamán, el propio rey de Siria. Eso está en 2 de Reyes 6. O sea, nosotros vamos a hablar de la historia que está en 2 de Reyes, capítulo 6, del versículo 1 al 7 o al 8. Ahorita vemos.
Vemos que, por ejemplo, tanto Naamán como su jefe tienen un gran estatus, estrato 20, ¿no? Cuando ellos se desplazan a cualquier lado, tienen vuelos en primera clase, buenos carros. Son personas muy importantes en definitiva, ¿no? En 2 Reyes capítulo 5 encontramos la historia de Naamán. Esa historia, de hecho, ofrece varias enseñanzas, ¿no? Por ejemplo, Naamán, miren lo importante que es la humildad y la obediencia. Porque la palabra habla que Naamán, un comandante del ejército sirio, era un hombre de gran poder, de gran respeto, pero tenía un problema. ¿Cuál era? Era leproso. Sí, ahí como dice el refrán, no hay bonito sin su pero, ni feo sin su gracia, dice, ¿no? Este hombre era un comandante del ejército, o sea que era un gran guerrero, tenía gran poder, gran respeto, pero sufría de lepra. Sabemos que al principio, cuando llegó donde Eliseo, se rehusó a seguir las instrucciones del profeta Eliseo, quien le pidió que se sumerja 7 veces en el Jordán. ¿Sí se acuerda usted, no? Y ni siquiera lo atendió. Le mandó a decir. Pero él era importante, pues era un hombre importante. A mí tiene que atenderme él. Y le mandó con el siervo a decirle, dile que se sumerja 7 veces en el Jordán. Porque esta simple acción no coincidía con las expectativas grandiosas, porque él primero esperó que Eliseo salga a recibirlo con bombos y platillos y que lo trate y lo trate personalmente y etcétera, pero ni salió Eliseo. Es que Dios trata de esa manera, hermano, porque somos orgullosos. Somos orgullosos. No, que yo no, todos somos orgullosos, de una u otra manera somos orgullosos. Porque si no, usted no se pondría bravo cuando lo regañan. Y no vuelvo a la iglesia. Finalmente, cuando obedeció, fue sanado, demostrando que la humildad y la obediencia a la voluntad de Dios son esenciales. Amén. ¿Qué aprendemos de esta historia? La fe sencilla. ¿La fe de quién? ¿De Naamán? No, fíjense que hay una mujercita ahí que era sirvienta israelita, allí en el palacio sirio. Esta joven le habló a Naamán sobre el profeta Eliseo. Imagínense lo que es de importante no quedarse callado, sino hablar las cosas de Dios. Ella le habló a Naamán sobre el profeta Eliseo, y esto muestra cómo la fe sencilla y el testimonio pueden tener un impacto significativo. La fe sencilla, hermano. No hay necesidad de coger a alguien y atiborrarlo de versículos bíblicos, que a la final lo primero que quiere es salir corriendo. Pero no del impacto de la palabra, sino de aburrimiento. Pero es una fe sencilla la de ella. ¿Por qué? Porque le habló de algo que ella tenía convicción. Le dijo, si tú vas donde el profeta de Dios, Eliseo, vas a ser sano. Tenía convicción. Ella no dijo, de pronto, y si no, pues va para el Putumayo, con el indio Calazacón. No, vaya donde el profeta Eliseo. Y clarito, ¿cierto? ¿Qué hacemos nosotros? No, pues hay que orarle al Señor, hay que orar, pero tómese una agüita de llantén, dice, ¿no? Por si acaso. No, esta mujer tiene una convicción, vaya y será sanado. Luego vemos la gracia de Dios, porque eso es lo que ilustra la sanidad de Naamán, porque Naamán no era parte del pueblo de Dios, pero era un necesitado y acudió donde el único que puede solucionar las cosas. Entonces vemos la gracia de Dios disponible para todos, independiente de su origen, independiente de su estatus. Y Naamán, un extranjero y enemigo de Israel, recibió la gracia de Dios cuando mostró ¿qué? Humildad
Fe y obediencia. Fe, claro. Sumérgete 7 veces en el Jordán, una vez. Y miraba, y la misma piel podrida. Otra vez, la misma piel podrida. Incluso ahora le picaba más, porque las aguas del Jordán hasta ahora son sucias, hermano. Es una cosa tremenda esa, ¿no? Cualquiera se imagina el Jordán como una belleza. Por eso cuando se le diga, le vendo, esta es agua del Jordán. Y lo más probable es que sea del río Pasto. Son bien parecidas. Entonces, vemos además el poder de Dios sobre la religión, porque después de esto, Naamán dice la palabra que reconoció que el Dios de Israel es el único Dios verdadero. Ya lo reconoció después de ser sanado. Esto subraya el poder y la soberanía de Dios sobre todos los dioses y sobre todas las religiones del mundo. Por eso usted no está equivocado. Usted está con el que es, hermano. ¿Ya? Usted está con el que es. No se deprima, no se vaya otra vez al culto. Dele gracias a Dios que tiene esa llamita en su interior. Dele gracias a Dios. Otros están ahorita, ojalá no de los nuestros, están con el guayabo del triunfo de la selección, ¿no? Ahora, para nosotros estamos contentos de que triunfó la selección, pero estamos aquí con el que ha sido el mayor triunfo de nuestra vida, que Él nos haya acogido dentro de su familia. Vemos el agradecimiento porque después de su sanidad, Naamán regresó a Eliseo para agradecerle y ofrecerle regalos, aunque Eliseo no aceptó ninguno de los regalos. Pero el siervo sí recibió, ¿se acuerda, no? ¿Cómo se llamaba el siervo? Y ese es inolvidable, ¿no? Pero recuerda que hace años les decía que Jesse como que fue restaurado. ¿Sí se acuerda? Entonces esto muestra la importancia de la gratitud y de reconocer la fuente de las bendiciones, como lo hizo ese leproso de los 10, que fue el único que regresó a agradecer. Y mire, no era que no fue a presentarse a los sacerdotes, porque ya nosotros entendimos que había necesidad de que él vaya a presentarse a los sacerdotes para que esa sanidad sea confirmada, porque esto era legal. Pero dentro de él había gratitud. Y lo primero que hizo fue ir a agradecerle a Jesús. Y por supuesto vino después el testimonio de vida, porque la historia de Naamán también enseña sobre el poder del testimonio personal. La transformación de Naamán se convierte en un testimonio viviente del poder de Dios y de cómo Él puede cambiar vidas, porque Dios puede cambiar vidas. Amén, Él puede cambiar vidas, hermano. Hay testimonios por millares, por millones más bien, de personas que han sido cambiadas. Yo he sido cambiado, usted ha sido cambiado. No como se le ocurre yo el vicio nunca, pero de otros vicios más graves fue cambiado. Sí, fue cambiado. Todos hemos sido cambiados. Y ahora, el pasaje bíblico de 2 de Reyes 6, del 8 al 33, porque dejo ese espacio, ¿no? O sea que si la historia que vamos a ocuparnos hoy está en 2 de Reyes 2, del 1 al 7. Pero desde el versículo 8 al 33 narra 2 episodios significativos en la vida del profeta Eliseo. Y las relaciones entre Israel y Siria, oiga, las relaciones entre Israel y Siria, o sea, las relaciones entre Dios y el jefe de Naamán, el propio rey de Siria. Y les saqué un resumen para que usted se dé cuenta. O sea, ¿por qué hago esto? Para que se dé cuenta que en esos 7 versículos hay una historia de hombres insignificantes como nosotros, que no somos el más rico de Colombia, ni el más rico del mundo, ni los más inteligentes, somos nosotros. Y están ahí. Y Dios no se ha olvidado de ellos. Dice, en la primera parte vemos en 2 de Reyes desde el capítulo 6, desde el versículo 8 al 23, vemos cómo el rey de Siria planeó atacar a Israel, pero Eliseo, mediante una revelación divina, informaba al rey de Israel sobre los planes del ejército sirio. Usted se ha leído eso, ¿no es cierto? Porque resulta que se reunía
se reunía el rey de Siria con todos sus generales, les decía, "Shh", como aquí, ¿no? Aquí no hay chuzada, nada, ¿no? Pero eso es lo que pensaba el rey de Siria. Me están chuzando, decía. ¿Por qué? Porque todo lo que ellos hablaban ahí, vamos a atacar a tal hora y en tal lugar. Listo, shh, pero no le cuente ni a su esposa. Y lo primero que salían era hacerlo, ¿no? Bueno, no, esto no le contaban a nadie. Pero resulta que cuando iban a atacar, los israelitas lo estaban esperando. ¿Quién contó? Estoy chuzado, decía. Él pensaba que lo tenían chuzado. Pero alguien le dijo, no hay ninguna chuzada aquí. Lo que pasa es que el profeta Eliseo les avisa de todas las cosas, ¿no? Él les avisa de todas las cosas. Sí, claro, pues todo lo que hablamos aquí, Dios escucha y va y se lo dice al profeta. Y el profeta le dice al rey de Israel. Por eso cuando nosotros llegamos nos están esperando y nos hacen papilla. Entonces hay que matar al profeta Eliseo. El rey de Siria se enfureció y dijo, hay que capturar a Eliseo. Y envía un gran ejército. Imagínense cómo es esto, ¿no? Yo por eso digo que nosotros hemos matado al león y nos asustamos del cuero. El rey de Siria envió un gran ejército a Dotán para capturar a Eliseo y dice que rodearon la ciudad en la noche, ¿no? La rodearon. Imagínense ese ejército. Rodea la ciudad. Y sale el siervo de Eliseo, el mismo que ya habíamos hablado. ¿Cómo se llama? Ojalá sea. ¿Sería Giezi o no? Yo no creo que haya sido Giezi, porque Giezi fue leproso. Porque cuando Naamán le ofreció pagarle lo que había hecho, Eliseo no recibió. Y el siervo Giezi está, pero neta, alguna cosita, señor. No quiero nada. Alguna monedita para este pobre cieguito. No. Y se fue. ¿Pero qué hizo Giezi después? Lo alcanzó y le dijo, manda a decir mi señor que sí, que le mande nomás. Ah, qué bueno, llévele. Y cuando llegó, ¿qué le dijo Eliseo? Qué bárbaro, ¿no? ¿Cómo serían esos profetas? ¿De dónde viene Giezi? Oh, salí a pasear por ahí, estuve por el Unicentro viendo. Yo sé de dónde vienes. ¿Y sabes qué? La lepra que dejó Naamán, que se te pegue a ti. Ahí quedó. ¿Oyeron, hermanos solitarios? Ahí quedó. Entonces yo no creo que sea Giezi el que estaba ahí. Porque Giezi estaba leproso. Otro siervo. Este siervo se asustó al ver el ejército sirio. Y entra de profeta, hombre de Dios, le decía, no, hombre de Dios, hasta aquí llegamos, págueme las prestaciones que se acabó ya. ¿Qué pasa? No, nos tienen rodeados. Entonces salió Eliseo, miró y entró. Y como lo vio tranquilo, le dijo, ¿no te asusta? No, si son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros, le di. ¿Cómo así? Entonces, ¿qué le dijo? Eliseo oró para que Dios abriera los ojos del siervo y anda a ver. Y cuando él sale, dice que vio un ejército celestial de carros de fuego alrededor de Eliseo, que son los que están aquí, hermano. ¿Usted lo cree? Ojalá. Porque ellos acampan alrededor de los que temen a Dios y los guardan. Y es así. Vio el ejército celestial de carros de fuego. Entonces cuando el siervo miró esto, dijo, estamos ganados. Pero eso no lo miraron el ejército sirio y arrancó a atacar. Y oró Eliseo para que el ejército sirio quedara ciego. Y Dios lo hizo.
¿no? Y lo tremendo es que queda ciego todo el ejército y va Eliseo a guiarlos. ¿Para dónde van ustedes, señores soldados? Vamos a atacar a Eliseo. Venga, venga, yo los guío porque están como cieguitos, ¿no? Y los guió y los pone en la mitad de la plaza. ¿Sí? Estaban allá, ya llegamos, aquí están, ya prepárense. Abran los ojitos. Y cuando abren los ojos se ven rodeados del ejército de Israel. Ese es el papá que usted y yo tenemos, ¿no? El rey de Israel quiso matar, mire cómo es, ¿no? El rey de Israel quiso matar a los soldados sirios, pero ¿sabe lo que le aconseja Eliseo? Porque el rey dijo, voy a acabar con esto. No. Más bien dale de comer, dijo. ¿Cómo es, no? Más bien dale de comer y los envías a su casa, los envías de regreso. El rey obedeció y ¿qué pasó? Que los sirios dejaron de invadir a Israel por un largo tiempo. Claro, se dieron cuenta de la calidad de la melcocha. No estaban enfrentándose a cualquiera, ¿cierto? Y vemos en la segunda parte el asedio de Samaria y el hambre. Ahí está en 2 Reyes 6, del 24 al 33. Ben-Hadad, rey de Siria, sitió Samaria, ¿no? La rodeó, causando una gran hambruna en la ciudad. La situación se volvió tan desesperada, ¿usted se ha leído esa parte? Que hay una mujer que se quejó al rey de Israel porque habían decidido, se habían puesto de acuerdo, ¿cómo sería el hambre? Que se habían puesto de acuerdo a decir, hoy nos comemos a tu hijo y mañana nos comemos el mío. Póngale cuidado, ¿no? Ay, pero no será muy duro. No, pues mira el hambre, vamos a morir. Pero de pronto nosotros, si quedamos vivas, tenemos la posibilidad de tener más hijos más adelante. Así que, ¿se imagina eso, hermano? Matar al niño. Y se lo comieron, y cuando se comieron el uno, al otro día le dijo, bueno, ahora sí el tuyo. No, el mío no. Y eso se fueron a quejar ante el rey, lo que muestra el nivel extremo de sufrimiento y desesperación que estaba pasando ese pueblo. El rey de Israel, horrorizado por la situación, culpó a Eliseo, porque esa sí es la responsabilidad nuestra, ¿no? Siempre buscamos otros responsables. Culpó a Eliseo y juró matarlo. Eliseo estaba en su casa cuando el mensajero del rey llegó para matarlo. Eliseo le dijo, no se preocupen, la situación va a cambiar muy pronto. Dentro de poco, como quien dice, van a rebajar los precios que ustedes se van a quedar asombrados. Uno que estaba ahí dijo, no me acuerdo qué fue que dijo, ¿no? Que Eliseo le dijo, ¿sabes? Esto va a suceder, pero tú no lo vas a ver. Como quien dice, hasta aquí llegaste, paisano. Ahí hasta los perros se los comían, ¿no? Una cosa seria era eso. ¿Cuál es la enseñanza del pasaje? La historia muestra cómo Dios protege a sus siervos y puede intervenir sobrenaturalmente en momentos de crisis. Y eso va a hacer. Mire lo que está pasando en Israel. Es impresionante lo que está pasando en Israel. Porque es que Israel es un país pequeñito. Pero los mismos israelitas están asombrados de la forma en cómo Dios está protegiendo a su pueblo. Y es su pueblo, hermano. Es su pueblo. Mal hacemos nosotros en ponernos en contra. ¿Ya? Del que es el pueblo de Dios, y usted y yo somos pueblo de Dios. Y vemos aquí nosotros, Dios protege a sus siervos y puede intervenir sobrenaturalmente. Y lo está haciendo Dios. Incluso ese conocimiento que tienen los israelitas haciendo esa coraza de hierro, que ni siquiera Estados Unidos lo tiene, que destruye los misiles en el aire. Es una forma en que Dios protege. Se han levantado tempestades, se han levantado tormentas de arena en lugares donde no era natural. Es Dios obrando a favor de su pueblo. Y yo creo que nosotros no podemos ser tan ciegos
para seguir diciendo que Dios está apoyando al malo. Ahora, Israel no es que sea el bueno, pero es el pueblo sobre el cual Dios tiene puesto su nombre. ¿Qué hacemos? Es como yo le digo, yo soy el pastor y yo no quería, pero él dijo que sí, y soy el pastor. Y entonces, Eliseo oró para que su siervo viera la realidad espiritual, enseñándonos que a menudo hay más en la situación de lo que de nuestros ojos físicos pueden ver. Hay veces que Dios me permite ver cosas bien especiales en este lugar, así como cosas bien feas. Pero siempre tiene un propósito. Y eso se va a ver más a menudo en este tiempo, porque es un tiempo final. Y póngale cuidado a lo que le estoy diciendo. Y otra cosa que nos enseña, que en lugar de vengarse del ejército sirio, Eliseo mostró misericordia, lo que trajo paz. Así sea temporal, pero trajo paz. Había misericordia y perdón, que es a lo que el pueblo de Dios está llamado, hermano. El asedio de Samaria y la respuesta extrema de la gente revelan la profundidad de la desesperación humana en tiempos de crisis, y vienen tiempos más difíciles que el que vivió Samaria en ese sitio al que fue sometido por el ejército sirio. Vienen tiempos muy difíciles, porque el problema ahora no son los conflictos políticos. El problema ahora es que la tierra misma está cansada. La tierra está contaminada. ¿O usted no se ha puesto a pensar por qué nuestros hijos ahora, 3, 4, 5 años, ya necesitan gafas? Su constitución física ya no es la misma de la que antes tenía, por ejemplo, las que tenían nuestros abuelos. A punta de poleada, decía mi abuelo. Pero ahora está a punta de hamburguesas, malteadas. Vienen tiempos de crisis, hermano. Vienen tiempos de crisis. Aquí en Colombia viene un cambio terrible. Y es para bien. Bueno, depende de su perspectiva. Y a pesar de la terrible situación, Eliseo mantuvo su fe en Dios, en que Dios cambiaría las circunstancias. En resumen, este pasaje destaca el poder y la protección de Dios, la importancia de la fe, la importancia de tener una visión espiritual y la misericordia en lugar de venganza. Porque si Dios prefiere la misericordia antes que el juicio, ¿quiénes somos nosotros para andar jetones? De ser, ¿cómo se dice?, implacables. ¿Quiénes somos nosotros? También muestra las duras realidades de la vida en tiempos de conflicto y en tiempos de hambre. Pues nosotros aquí no sufrimos, gracias a Dios. Nosotros vivimos, yo decía, en una ciudad tercermundista, de un país tercermundista, de un continente sudamericano tercermundista. Pero nosotros aquí la pasamos bien. Gracias a Dios. Hay lugares donde la tierra no produce, no hay agua. Y lo que es más, el agua se está escaseando en todo el mundo. Alguien decía, la guerra ahora es por el petróleo. Por eso es que Estados Unidos todavía mira con buenos ojos a Venezuela, no por el bigote de Maduro, sino por el petróleo que tiene ese país. ¿Y por qué mira a Sudamérica? Porque Sudamérica es el pulmón del mundo. Porque acá tenemos fuentes de aguas todavía. Pero vienen tiempos difíciles, hermano. Vienen tiempos difíciles. Pero como les decía, la historia que hoy nos ocupa está entre esa historia de Naamán, el comandante del ejército de Siria, y sobre una persona aún más importante que Naamán, que era el jefe de Naamán, el propio rey de Siria. Pero la historia que nos ocupa hoy se menciona en 2 de Reyes, capítulo 6, desde el versículo 1 hasta el versículo 7, donde empieza hablando de unas personas que se les conoce como los hijos de los profetas. Así dice, ¿no es cierto? A ver, voy a buscar aquí.
Segundo de Reyes, capítulo 6. Dice, ¿cómo dice el versículo 1? Los hijos de los profetas dijeron, entonces empieza hablando de los hijos de los profetas. Un grupo reunido alrededor de un profeta. ¿Quién era el profeta? Eliseo. Aprendiendo de él, porque eran discípulos. Mire, eran discípulos. Y no solamente aprendía de él, sino que dice, y sirviéndole. Porque en realidad el discípulo tiene que ser agradecido. ¿Se acuerda cuando usted le llevaba una manzana a su profesor? ¿Ahora qué le lleva? Una media. Un grupo, le digo, reunido alrededor de un profeta, aprendiendo de él, sirviéndole. Estos son los tipos que no son poderosos, porque estos no son poderosos. Tienen un trabajo sencillo, viven en casas humildes, no son de alto estrato, no son como dice el hermano Eliezer de la high, del alta, ¿cómo es que dice, hermano? Claro, que él dice del alta alpurnia, dice, ¿no? Estos no eran así. No son famosos ni importantes. De hecho, ni siquiera se menciona los nombres de ellos. Ni siquiera se menciona los nombres. Mire que en cambio acá se nombra a Naamán y después se nombra al rey de Siria, Ben-Hadad, pero estos son los hijos de los profetas. Y sin embargo, este pasaje de 7 versículos cuenta su historia. Y mira qué tremendo, porque entre las narrativas de importancia internacional de un gran líder militar como Naamán y de un líder político como el rey de Siria, hay un episodio sobre personas sin nombre involucradas en un problema puramente local. Como por ejemplo que usted mañana no tiene para el almuerzo. No tengo mañana para el almuerzo, pero pues, ¿qué le voy a pedir al Señor? ¿Qué se va a acordar el Señor de eso? Él tiene cosas más importantes de que ocuparse. Por eso es que permite Dios, es tremendo, ¿no? Me sorprendía igual como con la oración de Jabes, ¿se acuerda? La genealogía y ¡plug! Mete a Jabes ahí y cuenta lo que pasó con Jabes y de ahí sigue con la genealogía. Aquí cuenta de Naamán, el poderoso general sirio, mete aquí a los hijos de los profetas y luego sigue con el rey de Siria. Pero en todo es la mano de Dios. En todo esto siempre la mano de Dios. Ese sorprendente interés por la gente pequeña parece haber sido una característica recurrente del ministerio de Eliseo. Como que tenía esa característica Eliseo de atender a personas que no eran mayormente importantes. Usted se acuerda, por ejemplo, si lee Segundo de Reyes 4, va a ver de cosas que Eliseo hace. ¿Se acuerda con la viuda? Resucita el hijo de una viuda. ¿Se acuerda de otra mujer de esa mujer que le dice al esposo, mira, hagámosle una habitación al profeta, ¿sí? Para que puedan, pongámosle una mesa, una camita, una silla, atendámoslo, atendía al profeta, se muere el hijo de ella, él lo resucita. Sí, se ha leído todo eso, ¿no? Porque ese como que era la característica del ministerio de Eliseo. Y de hecho es un sello distintivo de la historia bíblica más amplia. Porque mira, nosotros no aparecemos en la Biblia, pero qué importantes somos a los ojos de Dios. ¿Cierto? No aparecemos ahí. Lo que es más, la Biblia no solo muestra interés por las personas pequeñas, para quienes las cosas van bien, porque hay personas pequeñas que no tienen los grandes sueldos, las grandes posiciones, pero viven tranquilos. Entonces la Biblia no solamente tiene interés por esas personas pequeñas para quienes las cosas van bien, personas que podrían ser una ganancia neta, incluso en su pequeña forma. Más bien demuestra un interés genuino por las personas pequeñas con problemas, como usted y como yo.
personas pequeñas, porque usted puede decir, no, es que al pastor lo atiende más directamente. No, no, hermano, usted está en el centro del interés de Dios. ¿Sí entiende? Pero es que yo estrato 0,5. Usted está en el hueco de la mano de Dios. Pero es que ¿qué se va a preocupar por mí teniendo problemas tan graves? Usted es amado por Dios y el Señor está ocupado en usted y está dispuesto a mover su mano, la mano de Dios, pues, a su favor. Amén. Y ese es ciertamente el caso de los hijos de los profetas, ahí en 2 de Reyes 6, porque de hecho tienen dos problemas ellos. ¿Cuáles son? El primer problema es en la cuestión de la vivienda. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, he aquí que el lugar en que habitamos contigo es demasiado estrecho para nosotros. ¿Cuántos tienen ese problema? No, si mi casa es tan chiquitica, pastor. Para que entre el sol tengo que salir, me dice. ¿No? ¿Sí o no? ¿Y ustedes cuántos son? 6. ¿Y cuántas habitaciones tienen? 1. ¿Tienen ese problema? ¿Sí o no? Ellos tenían ese problema. Dice, los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, he aquí que el lugar en que habitamos contigo es demasiado... Ay, encima, ahí vivía Eliseo. O sea que a Eliseo fue el que le dieron la única cama que había. ¿No? Y los demás dormían en el suelo, uno atravesado ahí, el otro que no te muevas tanto y me va a hacer caer de la cama, pero ¿cómo si estamos en el suelo? Ese era el problema que ellos tenían, ¿cierto? Y creo que la mayoría de nosotros podemos entender esto. Yo alguna vez les conté, cuando en el caso de mi familia, con mi mamá, mi papá, empezó a crecer la familia, entonces la casa se hizo pequeña. Entonces se vio la necesidad y ellos hicieron el esfuerzo, compraron una casa más grande. Porque creo que, como les digo, ese es un problema recurrente. Pero yo creo que no consideraría nuestras necesidades de vivienda dignas de ser incluidas en las Sagradas Escrituras, ¿no? Como que hay personas que dicen, no, pues yo quiero comprar una casita, pero sí, es más fácil ver un burro volando, dice, ¿no? ¿Será que Dios no conoce tus necesidades? Claro que las conoce. No, pero Él está más ocupado de otras cosas. Él está ocupado de ti. Él se ocupa de ti, se preocupa por ti, porque te ama, hermano. Pero trabajen, dice. Amén. Él las alimenta gracias a sus propios esfuerzos por encontrar gusanos. Claro. Entre más, por eso es que es tremendo, ¿no? Cuando están en el nido los polluelos, eso ahí les llevan a la boquita y ¡ton! Pero cuando ya los pollitos han crecido, se hacen, cogen, los empujan y o vuelas, le digo.